Mi nombre es Javier Molina. Soy camionero desde hace casi 15 años y nunca fui de creer en cosas raras. Mi vida siempre fue carretera, café frío, música vieja y noches interminables. Pero lo que me pasó en una ruta secundaria del norte todavía me despierta sudando, y por eso les escribo. Aquella noche llevaba un cargamento de verduras. Nada especial. El GPS me mandó por un desvío para evitar un tramo cerrado y terminé metido en una carretera angosta, sin postes de luz, sin casas, sin nada. Solo asfalto negro y monte a los costados. Bajé la velocidad porque había niebla baja, de esa que parece humo pegado al suelo. Al principio todo era normal. El motor sonando parejo, el tablero iluminando mis manos, la radio llena de estática. Pero después empecé a sentir esa presión rara en el pecho, como cuando sabes que algo anda mal, aunque no puedas explicarlo. A unos kilómetros vi una silueta al costado del camino. Pensé que era un animal, tal vez un caballo suelto. Reduje la marcha y ahí lo vi mejor. Era una persona. Un hombre alto, parado completamente quieto, con ropa vieja como de otra época. Levantó lentamente el brazo, pidiendo que lo llevara. No suelo levantar gente, menos de noche y en medio de la nada. Pero había algo en su postura. No era desesperación, era más bien una calma incómoda. Pasé de largo. Cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. Me dije que estaba cansado, que la niebla me había jugado una mala pasada. Subí el volumen de la radio y seguí. 5 minutos después, escuché un golpe seco en la parte trasera del camión. Frené de golpe. Bajé con la linterna pensando que alguna rama se había soltado o que una caja se había movido. Revisé todo. No había nada fuera de lugar. Ninguna marca, ningún ruido. Solo el silencio pesado del campo. Volví a la cabina con una sensación horrible en la boca del estómago. Arranqué otra vez. Ahí fue cuando empecé a oler algo raro. Un olor a humedad vieja, como ropa guardada por años. Pensé que venía del sistema de ventilación, pero al girar la cabeza vi que el asiento del copiloto estaba hundido, como si alguien estuviera sentado ahí. Mi corazón se me fue directo a la garganta. Miré fijo ese asiento. No veía a nadie, pero el cuero estaba marcado, presionado, y el cinturón se movía levemente, como respirando. «No jodas», murmuré. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Seguí manejando con las manos temblando, sin atreverme a mirar otra vez. La temperatura dentro de la cabina bajó de golpe. Empecé a ver mi propio aliento. Entonces escuché una voz, muy baja, ronca, como si viniera de dentro del tablero. «Gracias por parar». Casi pierdo el control del volante. Grité que se bajara, que no sabía quién era, que me dejara en paz. La radio se apagó sola y el motor empezó a fallar. Las luces parpadearon. El camión se detuvo. Quedé a oscuras en medio de la nada. Sentí un peso enorme sobre el pecho, como si alguien se me hubiera sentado encima. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía escuchar una respiración lenta, demasiado cerca de mi oído. Vi una sombra reflejada en el parabrisas. No tenía rasgos claros, solo una forma humana mal definida, como si estuviera hecha de humo negro. La sombra se inclinó hacia mí. «No todos llegan a destino», susurró. De pronto todo se soltó. Pude moverme otra vez. Las luces volvieron, el motor arrancó solo y la cabina quedó vacía. Me fui sin mirar atrás. Manejé como loco hasta encontrar una gasolinera a casi 40 kilómetros. Ahí me bajé temblando. Le conté al muchacho del turno noche lo que me había pasado. Me miró pálido y me dijo que no era el primero, que en esa carretera muchos camioneros hablaban de «el pasajero», que siempre aparece pidiendo aventón y que los que lo suben nunca vuelven. Yo no lo subí, pero algo de él se vino conmigo. Desde esa noche, a veces, cuando manejo de madrugada, siento que el asiento de al lado se hunde un poco, o la radio se llena de esa misma estática, o aparece ese olor a humedad vieja. Y hay momentos en los que, al mirar el espejo retrovisor, veo una sombra sentada atrás mirándome fijo. No sé qué quiere, no sé por qué me eligió, solo sé que nunca volvió a bajarse del todo. Y tengo la sensación de que todavía me acompaña
esperando el momento justo para terminar el viaje. Mi nombre es Raúl Méndez. Soy camionero desde hace más de 15 años y he recorrido carreteras que muchos ni siquiera imaginan. He visto accidentes, asaltos y cosas feas, pero lo que voy a contar ahora es lo único que todavía me quita el sueño. Por eso me animé a escribirles, porque sé que otros traileros me van a entender. Aquella noche yo iba solo, manejando un tráiler cargado de abarrotes. Era una ruta que ya conocía bien, una carretera larga, recta, de esas donde el silencio pesa más que el motor. No había casi tráfico y la radio solo agarraba estática. Todo era normal, hasta que empecé a sentir esa incomodidad rara, como cuando sabes que algo no anda bien pero no sabes qué es. A los lados de la carretera no había nada, puro monte oscuro. De repente, a lo lejos, vi a una persona parada en el acotamiento. Pensé que era alguien pidiendo aventón, algo común en esos rumbos, aunque a esas horas no es buena idea parar. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole la cara. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil. Sentí un escalofrío, pero seguí avanzando. Justo cuando la dejé atrás, el radio se encendió solo. No música, no voces claras, solo un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy bajito. Bajé el volumen, pero el sonido siguió, ahora dentro de la cabina, como si viniera de atrás. Miré por los espejos y no vi nada. Intenté convencerme de que eran los nervios. Seguí manejando, pero entonces empecé a notar algo extraño. La carretera parecía no avanzar. El mismo letrero oxidado, la misma curva leve una y otra vez. Yo sabía que ya debía haber pasado ese tramo, pero ahí estaba de nuevo. El sudor me corría por la espalda. Fue entonces cuando la vi otra vez. La misma mujer de blanco, ahora más cerca del camino, pero esta vez su cabeza estaba levantada. No pude verle el rostro, pero sentí que me estaba mirando. El motor empezó a fallar, como si el tráiler se estuviera ahogando. Golpeé el volante, maldije, y en ese momento, ella levantó el brazo y señaló hacia mí. El tráiler se apagó por completo. Me quedé a oscuras, con el silencio más pesado que nunca. Solo se escuchaba mi respiración agitada. Quise bajar, pero las piernas no me respondían. Entonces escuché pasos alrededor del camión, lentos, arrastrados. Alguien golpeó suavemente la puerta, 1, 2 veces. No era un golpe fuerte, era como un llamado. Raúl, escuché claramente. Yo nunca dije mi nombre por la radio. Nadie sabía que estaba ahí. Cerré los ojos y recé como hacía años no lo hacía. Los golpes siguieron, ahora en la parte trasera del tráiler. Sentí cómo algo subía, como si caminara sobre la caja. El metal crujía. Luego, silencio otra vez. De pronto el motor se encendió solo. Las luces volvieron. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. No pensé, solo aceleré. Manejé como loco hasta que vi las luces de una gasolinera. Me detuve ahí temblando. Le conté al despachador algo por encima, pero él solo me miró serio y me dijo que no era la primera vez que alguien llegaba así desde esa carretera. Seguí mi camino al amanecer. Pensé que todo había quedado atrás, que fue una mala noche. Pero desde entonces, cada vez que manejo solo y el radio se queda en silencio, escucho ese murmullo otra vez. Y a veces en el espejo lateral veo una figura blanca sentada detrás de mí, mirándome. No sé qué quiere, no sé por qué me sigue, solo sé que nunca se bajó del todo de mi camión. Mi nombre es Ramiro Álvarez, soy camionero desde hace casi 20 años y he recorrido más carreteras de las que puedo contar. Lo que voy a relatar me pasó en un viaje nocturno, de esos que uno acepta porque necesita el dinero y porque cree que ya nada puede sorprenderlo. Me equivoqué. Aquella noche llevaba un cargamento pesado y el camino era largo y solitario. La carretera estaba casi vacía, apenas algunos faros perdidos a lo lejos. Yo iba con la radio encendida para no dormirme, cantando bajito, cuando empecé a sentir esa incomodidad rara, como si alguien me estuviera observando. Miré por los espejos varias veces, pero no vi nada. A los pocos kilómetros noté algo extraño, una silueta al borde del camino. Al principio pensé que era un animal, quizá un perro o una vaca suelta. Reduje un poco la velocidad,
pero cuando me acerqué me di cuenta de que era una persona. Estaba parada, completamente quieta, de espaldas a la carretera. No levantó la mano ni hizo señal alguna. Eso ya me puso nervioso. Seguí de largo. No quise detenerme. Los camioneros sabemos que no siempre es buena idea parar de noche, pero cuando miré por el espejo retrovisor, sentí que el estómago se me caía. La silueta ya no estaba donde la vi. Ahora caminaba detrás de mi camión, muy despacio, pero avanzando. Apreté el acelerador. El motor respondió. El camión rugió, pero esa cosa seguía ahí. No caminaba normal. Parecía deslizarse sobre el asfalto. Cada vez que miraba el espejo, la veía más cerca. Tenía la cabeza inclinada como si mirara el suelo y los brazos colgaban de forma antinatural. Empecé a sudar frío. Intenté tranquilizarme diciéndome que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces la radio se apagó de golpe. El tablero parpadeó y las luces bajaron de intensidad. El silencio dentro de la cabina se volvió pesado, casi insoportable. De pronto, sentí un golpe seco en la parte trasera del camión, como si alguien hubiera saltado ahí. El volante vibró y el corazón casi se me sale del pecho. Miré por el espejo lateral y vi una mano apoyada en la carrocería. Era una mano gris, delgada, con los dedos demasiado largos. Grité. No me da vergüenza decirlo. Grité como nunca antes. Aceleré todo lo que pude, rezando para que el camión no fallara. La mano desapareció, pero segundos después escuché un rasguño largo, como uñas arrastrándose por el metal. Sentí que algo subía, que se acercaba a la cabina. El olor cambió, un olor a tierra húmeda, a algo viejo, podrido. Miré hacia el asiento del copiloto y ahí estaba. Era la misma figura que había visto en la carretera. Ahora podía verla mejor. Tenía el rostro cubierto por una especie de tela oscura, pero por debajo se marcaba una sonrisa torcida. No se movía, solo estaba sentada mirándome. Quise abrir la puerta, saltar del camión, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Apenas podía mover las manos. La cosa inclinó la cabeza lentamente, como si me estudiara. Sentí una presión en el pecho, como si me costara respirar. Entonces habló. Su voz no venía solo de su boca, venía de todos lados. Me dijo mi nombre. No sé cómo lo sabía. Me dijo que llevaba mucho tiempo viajando solo, que ya era hora de que alguien me acompañara de verdad. Cerré los ojos y recé. No soy un hombre muy religioso, pero en ese momento prometí todo lo que pude. Cuando abrí los ojos otra vez, el asiento estaba vacío. La radio volvió a encenderse y el camión seguía en marcha, como si nada hubiera pasado. No me detuve hasta llegar a un parador con luces y gente. Ahí me bajé temblando, con las piernas flojas. Les conté a otros camioneros lo que había vivido. Algunos se rieron, otros me miraron en silencio. Un hombre mayor me dijo algo que todavía me eriza la piel, que esa carretera se cobra compañía, tarde o temprano. Desde esa noche, cada vez que manejo solo y miro el asiento del copiloto, siento que no estoy tan solo como creo. A veces, cuando el cansancio me vence y la carretera se vuelve interminable, juro escuchar una respiración suave a mi lado y una voz que me susurra mi nombre. Mi nombre es Raúl Mendoza. Soy camionero desde hace más de 15 años y he recorrido carreteras que muchos prefieren evitar incluso de día. He visto asaltos, accidentes y cosas feas, pero nada se compara con lo que me pasó una noche en un tramo olvidado del norte del país. No escribo esto para llamar la atención. Lo hago porque desde entonces ya no puedo dormir tranquilo. Aquella noche llevaba un cargamento de cajas selladas rumbo a un destino que prefiero no mencionar. Era un viaje sencillo, de esos que uno hace casi en automático. La carretera estaba vacía, el cielo negro como boca de lobo y el radio apenas agarraba señal. Yo iba concentrado peleando contra el sueño cuando empecé a notar algo raro. El camino parecía repetirse. Los mismos letreros oxidados, la misma curva cerrada, el mismo árbol partido por un rayo. Pensé que era el cansancio. Decidí parar un momento en una orilla para estirar las piernas.
Apagué el motor y el silencio fue tan pesado que me zumbaban los oídos. Ahí fue cuando escuché un golpe seco en la caja del tráiler, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Me bajé con la linterna en la mano. Revisé alrededor y no vi a nadie. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Volví a subir y seguí manejando, pero el miedo ya se me había metido en el cuerpo. A los pocos kilómetros vi a una mujer parada en la orilla del camino. Vestía de blanco, con el cabello cubriéndole la cara. No sé por qué, pero algo me obligó a frenar. Tal vez fue la costumbre de ayudar, tal vez fue curiosidad. Cuando bajé el vidrio para preguntarle si necesitaba ayuda, ella levantó la cabeza. No tenía ojos, o al menos no como los nuestros. Eran dos huecos negros que parecían tragarse la luz. Quise acelerar, pero el camión no respondió. El motor estaba encendido, lo juro, pero no se movía. La mujer se acercó lentamente y apoyó la mano en la puerta. Sentí un frío que me atravesó el pecho. Entonces habló, con una voz que no parecía humana, como si viniera de muy lejos. Me dijo mi nombre. Dijo que llevaba rato siguiéndome, que ese camino no era para los vivos. Cerré los ojos y recé como no lo hacía desde niño. Cuando los abrí, ya no estaba. El camión volvió a responder de golpe y casi me salgo del camino al arrancar. Manejé sin mirar atrás durante lo que me pareció una eternidad. El reloj marcaba la misma hora desde hacía rato. No avanzaba. El radio empezó a emitir un ruido extraño, como susurros mezclados con estática. Entre ese ruido juraría que escuché risas, llantos y mi nombre repetido una y otra vez. Vi luces más adelante y pensé que era una gasolinera, pero al acercarme entendí que era una construcción vieja, abandonada. Frente a ella había varios camiones estacionados, todos apagados. Me bajé temblando y caminé hacia uno de ellos. Dentro había un hombre sentado, rígido, con los ojos abiertos y la piel gris. Estaba muerto. En el siguiente camión encontré lo mismo. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Las sombras parecían moverse solas, estirándose hacia mí. Corrí de vuelta al mío y cerré con seguro. Los golpes comenzaron otra vez, ahora más fuertes, como si muchas manos chocaran contra la caja. El camión se balanceaba ligeramente. Arranqué sin pensar y salí de ahí a toda velocidad. Por el espejo retrovisor vi figuras corriendo detrás de mí, alargadas, imposibles. Algunas parecían humanas, otras no. Gritaban, pero no con la boca. Era un sonido que se metía directo en la cabeza. De pronto todo desapareció. La carretera volvió a la normalidad, el reloj empezó a avanzar y el radio funcionó como si nada. Llegué a mi destino al amanecer, pálido y con los nervios destrozados. Nadie creyó mi historia. Me dijeron que el tramo donde pasó todo ni siquiera existe en los mapas. Desde esa noche ya no hago viajes largos. A veces, cuando manejo de madrugada, veo por el espejo una silueta blanca sentada en la caja del tráiler. No hace nada, solo me mira, y aunque intente convencerme de que fue un sueño, sé que ese camino sigue ahí, esperando a que vuelva a equivocarme de ruta.